Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. En el episodio de hoy, descubrimos uno de los casos de personas desaparecidas más inquietantes y misteriosos que sacudió Connecticut y capturó la atención de todo el país. Detrás de los tranquilos suburbios se desarrolló una historia dramática. Una madre de 5 hijos desapareció, dejando preguntas sin respuesta, un rastro de pruebas desconcertantes y una batalla legal que mantuvo al mundo atento. ¿Quién era Jennifer? ¿Qué secretos se ocultaban en su aparentemente perfecta vida? Y cómo una cadena de descubrimientos impactantes llevó a los investigadores a desenterrar una historia más compleja de lo que nadie podría haber imaginado? Paso a paso, reconstruiremos los eventos previos a su desaparición, las horas frenéticas que siguieron, la intensa investigación y el apasionante drama judicial que reveló verdades ocultas y destrozó vidas. Esta no es solo la historia de una mujer desaparecida. Es un escalofriante recordatorio de que las apariencias pueden engañar y de que incluso las comunidades más pacíficas pueden ocultar oscuros misterios. Si te gustan las narraciones en profundidad y los análisis detallados de casos, este video es para ti. Quédate con nosotros hasta el final. No creerás los giros finales. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. Jennifer Farber Dulos nació en la ciudad de Nueva York en una familia donde el arte, la cultura y la educación desempeñaban un papel fundamental. Creció en un ambiente que valoraba no solo el bienestar material, sino también la capacidad de ver la belleza en los detalles, desarrollar la curiosidad y aspirar a la profundidad interior. Sus padres, Gloria y Hilary Farber, estaban entre aquellos que creían que el verdadero éxito no se mide únicamente por los logros profesionales, sino también por la medida en que una persona es capaz de crear armonía y calidez a su alrededor. Estos valores moldearon el carácter de Jennifer desde temprana edad, convirtiéndola en una persona sutil, sensible y al mismo tiempo sorprendentemente resistente a las pruebas de la vida. Jennifer pasó su infancia rodeada de libros, música y animadas conversaciones en la mesa familiar. Su madre, una reconocida filántropa, buscaba transmitir a sus hijos el amor por la literatura, el teatro y las humanidades. Su padre, un hombre de mente práctica, les inculcó disciplina y respeto por el trabajo. En la casa de los Farber se hablaba con frecuencia de acontecimientos sociales, se compartían impresiones sobre nuevas exposiciones o representaciones teatrales, y la pequeña Jennifer absorbía todo esto como parte de su realidad cotidiana. Creció en un mundo donde las palabras tenían peso y las ideas eran tan valoradas como las acciones. En la escuela, Jennifer destacó rápidamente entre sus compañeros. Poseía una rara combinación de curiosidad y perseverancia. Los profesores notaban su capacidad para hacer preguntas profundas, y sus compañeros la respetaban por su amabilidad y disposición a ayudar. Su interés por la literatura y la escritura se manifestó muy temprano. Siendo adolescente, llevaba diarios personales donde describía con detalle sus pensamientos, vivencias y observaciones. Estos cuadernos se convertirían más tarde en un valioso testimonio de su mundo interior, rico, complejo, lleno de sinceros deseos de comprenderse a sí misma y a los demás. Jennifer recibió su educación superior en una de las escuelas más prestigiosas de Nueva York, tras lo cual ingresó en la Universidad de Brown, una de las mejores de la Ivy League. Allí estudió literatura inglesa y escritura, desarrollando su talento y fortaleciendo su confianza en su propia voz como autora. El entorno universitario la inspiraba. Las clases sobre poesía moderna, los debates filosóficos, los encuentros con personas creativas, todo eso llenaba su vida de un nuevo significado. Fue durante este periodo cuando Jennifer se convenció definitivamente. Su camino era la palabra, el texto, la capacidad de transmitir emociones complejas y observaciones sutiles a través de la escritura. Después de graduarse de la universidad, Jennifer continuó sus estudios en la Universidad de Nueva York, donde obtuvo una maestría en escritura. Su estilo se distinguía por una especial riqueza de imágenes,
atención al detalle y la capacidad de transmitir estados de ánimo mediante escenas aparentemente simples. Le encantaba explorar las relaciones humanas, la psicología, las sutilezas entre la alegría y la tristeza, la esperanza y la duda. En sus obras se percibía honestidad y profundidad, cualidades que no pueden fingirse. Eso hacía que sus textos fueran vivos y cercanos para quienes los leían. Además de estudiar y trabajar en sus escritos, Jennifer llevaba una vida social activa. Era abierta, sociable, hacía amigos con facilidad y sabía escuchar. Muchos la recordaban como alguien que sabía crear una atmósfera de confianza y ganarse a las personas. Su calidez interior y empatía permitían que quienes la rodeaban se sintieran tranquilos y seguros. Nunca buscaba el liderazgo por reconocimiento. Al contrario, su fuerza residía en la capacidad de apoyar e inspirar a los demás. Al comienzo de su vida adulta, Jennifer ya tenía fama de ser una autora talentosa, una conversadora inteligente y una persona con una personalidad luminosa. Sus textos se publicaban en revistas literarias, participaba en talleres y conferencias de escritores. Pero lo más importante es que nunca perdió su sinceridad humana. Incluso cuando recibía elogios de críticos y colegas, Jennifer seguía siendo modesta, respetuosa de las opiniones ajenas y dispuesta a aprender cosas nuevas. La familia ocupaba un lugar especial en su vida. Jennifer soñaba con algún día crear su propio hogar lleno de calidez, risas de niños, comodidad y apoyo mutuo. Para ella, los valores familiares siempre fueron lo primero. Creía que la armonía en las relaciones era el resultado del trabajo en equipo, la confianza y el respeto. Sus familiares notaban que para Jennifer ser madre significaba mucho más que solo cuidar de los hijos. Era su vocación, su proyecto principal y su fuente de inspiración. Con el tiempo, Jennifer realmente se convirtió en madre de 5 hijos. Para ella, ese fue un periodo de profunda realización y felicidad. Le encantaba pasar tiempo con ellos, se ocupaba de su desarrollo, fomentaba la curiosidad y el deseo de aprender. En su hogar siempre había espacio para juegos, libros, conversaciones conjuntas y actividades creativas. Sus hijos crecían en un ambiente donde se valoraban las opiniones personales, se respetaban los sentimientos y se apoyaba la individualidad de cada uno. A pesar de estar ocupada con sus deberes maternales, Jennifer no abandonó su escritura. Continuó trabajando en sus textos, participó en proyectos literarios y mantenía un blog personal donde compartía sus pensamientos sobre la maternidad, la vida en la sociedad moderna y el equilibrio entre los sueños personales y la realidad cotidiana. Sus publicaciones resonaban con miles de personas porque transmitían verdad, sinceridad y la capacidad de hablar de cosas complejas con palabras sencillas. Exteriormente, Jennifer parecía una persona que había logrado combinarlo todo: el cuidado de una familia numerosa, el trabajo creativo y una vida social activa. Daba la impresión de ser una mujer fuerte, organizada y armoniosa. Pero al mismo tiempo, sus seres queridos sabían que detrás de esa fortaleza había una gran sensibilidad, vulnerabilidad y una profunda capacidad de experimentar cada acontecimiento. Era esa combinación de fuerza y fragilidad lo que hacía su personalidad tan atractiva. Viviendo en Connecticut, Jennifer creó a su alrededor una atmósfera especial de confort. Su casa estaba llena de libros, fotografías familiares y objetos de arte que elegía con amor. Prestaba atención a los detalles: manteles hermosos, iluminación suave, música que sonaba por las noches. Para ella, no era solo una decoración de la vida cotidiana, sino una manera de crear un espacio donde todos pudieran sentirse seguros y en armonía. En su círculo de amigos, Jennifer era valorada como alguien que sabía apoyar, escuchar e inspirar. La llamaban el alma de las reuniones, pero al mismo tiempo, se destacaba su capacidad de ser profunda y seria cuando se trataba de temas importantes. Sabía encontrar el equilibrio entre la ligereza y la profundidad, la diversión y la seriedad. Eso la hacía una persona universal en la comunicación. Era interesante estar con ella tanto en conversaciones casuales como en discusiones serias.
Jennifer encontraba inspiración en la literatura, el cine y la música. Amaba la literatura clásica y la prosa moderna, se interesaba por la psicología y la filosofía. En sus notas se pueden encontrar referencias a diferentes capas culturales, desde los mitos antiguos hasta las imágenes cinematográficas contemporáneas. Esto mostraba la amplitud de sus puntos de vista y su capacidad para combinar diferentes fuentes de inspiración en una imagen completa. Para Jennifer, la capacidad de mantenerse fiel a sí misma era importante. No buscaba un éxito externo ostentoso. Le interesaba más la plenitud interior. Creía en el valor de la sinceridad y la honestidad, y estaba convencida de que esas cualidades forman la base de cualquier personalidad. Su vida fue un ejemplo de cómo se puede combinar la creatividad con las responsabilidades prácticas, la profundidad emocional con la capacidad de actuar. Así, la biografía de Jennifer Dulos es la historia de una mujer que logró unir diferentes roles: hija, amiga, madre, escritora e inspiradora. Su camino estuvo lleno de un deseo de armonía, sinceridad y el anhelo de hacer el mundo a su alrededor un poco más luminoso. A medida que mayo de 2019 llegaba a su fin, Connecticut estaba lleno de la atmósfera familiar de la primavera. El sol matutino se filtraba entre los copos de los árboles. Los autobuses escolares avanzaban lentamente por las calles y la vida en el suburbio de New Canaan seguía su curso tranquilo y medido. Para Jennifer Dulos, esa mañana se veía como cientos de las anteriores. Sus hijos se apresuraban a ir a la escuela. La casa estaba llena de voces y pasos familiares. Parecía que otro día ordinario, lleno de tareas y preocupaciones, estaba por comenzar. Nadie sospechaba que ese día se convertiría en el momento en que la vida de la familia cambiaría para siempre. Jennifer habló con amigos, resolvió problemas cotidianos, hizo planes. Se comunicó por mensajes instantáneos, discutió la organización del fin de semana, habló del futuro. No había alarma en sus palabras, ni una pista de que algo terrible pudiera ocurrir. Así es como sus seres queridos la recordarían más tarde, como una madre cariñosa y una mujer cuya vida parecía estar llena de alegrías simples. El 24 de mayo comenzó para Jennifer como cualquier otro día, llevando a sus hijos a la escuela. Los besó, les deseó un buen día y regresó a casa en su automóvil. Las cámaras de seguridad registraron su coche entrando en el garaje. Esa fue la última vez que alguien la vio. Después de eso, hubo silencio. El teléfono dejó de responder, los mensajes no fueron contestados y nadie volvió a recibir correos electrónicos suyos. Para una persona conocida por su puntualidad y atención a los niños, una desaparición así parecía increíble. Al principio la preocupación fue leve, casi trivial. Los amigos llamaban pensando que podría haberse retrasado o que había olvidado su teléfono en casa. Pero las horas pasaban y cada minuto aumentaba la ansiedad. Jennifer tenía compromisos, reuniones, responsabilidades, y su ausencia parecía antinatural. Nunca se permitía desaparecer sin explicación, especialmente considerando su papel de madre. Pronto quedó claro. No se trataba de un retraso accidental ni de un malentendido menor. Cuando los niños regresaron de la escuela y se dieron cuenta de que su madre aún no había vuelto a casa, la angustia alcanzó su punto máximo. Para ellos, su ausencia era incomprensible y aterradora. Para los amigos y familiares, fue una señal de que la situación no era normal. Una madre de 5 hijos no podía desaparecer así, dejándolos solos. No estaba en su carácter ni en sus costumbres. Recordaban sus palabras sobre la importancia de estar siempre presente para sus hijos, apoyarlos y ayudarlos. La idea de que pudiera haberse ido voluntariamente parecía completamente imposible. Los amigos fueron los primeros en actuar. Llamaron a conocidos, revisaron los lugares donde podría haber estado, intentaron reconstruir la ruta de sus actividades matutinas. Pero todos los intentos fueron en vano. El teléfono seguía en silencio, las tarjetas de crédito no se usaban, no había señales de actividad. Ese silencio en el espacio informativo aumentaba la sensación de angustia. En el mundo actual, donde cada paso deja un rastro digital,
Una desaparición completa parecía antinatural. Finalmente, se realizó una llamada a la policía. El informe sobre la desaparición de una madre de 5 hijos provocó una reacción inmediata. Los oficiales comprendieron que no se trataba de un adolescente que pudiera haberse escapado de casa, ni de un viajero ocasional. Era una mujer que lo tenía todo para permanecer cerca de su familia y llevar una vida normal. Su desaparición resultaba alarmante desde los primeros minutos. La patrulla llegó a la casa de Jennifer y comenzó una inspección. La escena dentro de la vivienda era extraña. Parecía como si la vida se hubiera detenido de repente. La ropa de la mañana estaba en la cocina. Libros y cuadernos estaban esparcidos como si alguien hubiera tenido prisa. Reinaba un silencio denso, cargado de una sensación de incompletitud. Las personas que entraron en la casa describieron esa atmósfera como pesada y opresiva. Parecía insinuar que algo había sucedido, pero nadie sabía exactamente qué. Las primeras horas después de la desaparición se convirtieron en una corriente caótica de llamadas, discusiones y conjeturas. Los amigos recordaban sus últimas conversaciones con Jennifer. Alguien comentó que la notó cansada, pero generalmente tranquila. Otro mencionó que tenía planes para los próximos días. Todo esto solo confirmaba que no tenía intención de desaparecer. No era su estilo ni su elección. Siempre era organizada, siempre sabía qué hacer y siempre estaba disponible. Mientras la policía registraba los primeros datos, los amigos y familiares sentían que el tiempo jugaba en su contra. Cada minuto sin ella aumentaba su angustia. Esperaban que fuera un malentendido, que se hubiera quedado con una amiga, que su teléfono se hubiera quedado sin batería, que por alguna razón no pudiera comunicarse. Pero en el fondo sabían que no era propio de ella. Jennifer nunca dejaría a sus hijos en la incertidumbre. Ese día en New Canaan fue un punto de inflexión. El tranquilo suburbio se encontró repentinamente en medio de una situación tensa. Los vecinos miraban por las ventanas, veían los coches de policía frente a las casas y hacían preguntas. Los rumores se propagaron rápidamente. La gente murmuraba sobre lo ocurrido, intercambiaba suposiciones y elaboraba teorías. La atmósfera del apacible pueblo dio paso a una expectante inquietud. Pero en ese momento, solo una cosa importaba: encontrar a Jennifer. Para la familia, los amigos y la policía, la desaparición parecía un misterio sin resolver. Las calles estaban tensas. La gente intentaba ayudar compartiendo cualquier información que tuviera, pero aún no había respuesta. Fue un día en el que lo desconocido irrumpió en la vida cotidiana. El día en que una madre de 5 hijos desapareció después de su rutina matutina y se perdió todo rastro de ella. El día que marcó el comienzo de una larga cadena de acontecimientos que cambiarían la vida de muchos. Solo quedaba el hecho: Jennifer Dulos había desaparecido. Y en ese vacío nació la pregunta central, una que resonaría durante meses. ¿Qué ocurrió en esas horas en que el mundo perdió su rastro? La investigación sobre la desaparición de Jennifer Dulos comenzó de inmediato. En las primeras horas después de que la policía recibiera el informe, quedó claro que se trataba de un caso extraordinario. Los oficiales comprendieron que este no era un caso típico de un adulto desaparecido que regresa por su cuenta después de un tiempo, sino una situación en la que podían estar involucradas circunstancias mucho más peligrosas. La casa en New Canaan se convirtió en el punto de partida de la investigación, y fue allí donde se encontró la primera evidencia inquietante, la cual más tarde llevó a los detectives a considerar la versión más oscura de lo que estaba ocurriendo. Durante la inspección de la casa, se prestó atención a unas manchas extrañas en el garaje. A primera vista, podían parecer rastros aleatorios, pero los expertos forenses experimentados notaron de inmediato su naturaleza sospechosa. Se tomaron muestras y fueron enviadas para su análisis. Cuando llegaron los resultados de las pruebas de ADN, no hubo duda. Era sangre de Jennifer. Además, se encontraron otros rastros en la casa que indicaban que algo violento había ocurrido allí. Para los investigadores, esto fue una señal alarmante.
La posibilidad de una partida voluntaria quedaba prácticamente descartada. Un examen más detallado de las pruebas solo reforzó la sensación de que había ocurrido una tragedia. Se hallaron indicios en la cocina que revelaban un intento de limpiar las superficies. Los expertos notaron que alguien había intentado cuidadosamente ocultar las evidencias lavándolas, pero aún así quedaron rastros sutiles de material biológico. Este hecho causó una fuerte impresión en la policía. Indicaba que la persona que estuvo en la casa había buscado deliberadamente encubrir lo sucedido. El punto clave fue la información de las cámaras de vigilancia instaladas cerca de la casa y a lo largo de las carreteras. Los investigadores revisaron minuciosamente horas de grabaciones de video, reconstruyendo la cronología de los eventos. Fue entonces cuando notaron un automóvil que se parecía notablemente al de Fotis Dulos, el esposo de Jennifer. En las grabaciones se ve el vehículo aparecer en la zona y posteriormente se registran sus movimientos hacia los lugares donde más tarde serían halladas unas bolsas de basura sospechosas. Este material se convirtió en el punto de partida de la cadena de evidencias que conducía al principal sospechoso. Los detectives pronto determinaron que, la misma noche en que Jennifer desapareció, alguien había estado arrojando bolsas de basura en contenedores callejeros en diferentes zonas de Connecticut. Podría parecer una acción rutinaria, pero las cámaras de vigilancia registraron detalles importantes. En esas bolsas se encontraron más tarde objetos con rastros de sangre de Jennifer, sus pertenencias y otras pruebas. Entre ellos había ropa cortada, esponjas con rastros de sangre y toallas ensangrentadas. Los expertos confirmaron que las muestras de ADN halladas coincidían con el ADN de Jennifer. La imagen se volvía cada vez más escalofriante. El momento más impactante fue cuando las grabaciones de las cámaras, así como la hora en que las bolsas fueron arrojadas, apuntaban a la implicación directa de Fotis. En los videos se observa cómo él y su acompañante, Michelle Troconis, se detienen junto a los contenedores de basura y se deshacen de su contenido. Estas grabaciones se convirtieron en unas de las pruebas clave de la investigación. Era evidente para los investigadores que no se trataba de un viaje aleatorio ni de una acción rutinaria. Ante ellos se desarrollaba un intento cuidadosamente planificado para borrar sus huellas. Paralelamente, se estudiaron las declaraciones de los testigos. Los vecinos recordaron haber escuchado sonidos extraños en la zona de la casa de Jennifer el día de su desaparición. Algunos afirmaron haber visto movimientos inusuales de automóviles. Cada pequeño detalle fue registrado, verificado y comparado. En conjunto, estos datos formaron un mosaico que indicaba que alguien del círculo cercano de Jennifer estaba involucrado en la desaparición. Se prestó especial atención al automóvil de Jennifer, un Chevrolet Suburban. El vehículo fue encontrado más tarde, abandonado en un parque cerca de la casa. Para la policía, esto parecía un intento de simular una partida voluntaria o de distraer la investigación. Sin embargo, el análisis de la ubicación del coche y la ausencia de objetos personales de Jennifer en su interior indicaban lo contrario. Ella no se había marchado por voluntad propia. El automóvil formaba parte de un plan destinado a confundir a los investigadores. Un minucioso estudio de los rastros digitales aportó nuevas pistas. Los investigadores revisaron los datos telefónicos, la geolocalización y la actividad de las tarjetas bancarias. Se descubrió que desde la mañana del 24 de mayo, el teléfono de Jennifer había dejado de conectarse a la red y sus tarjetas ya no se usaban. Al mismo tiempo, los datos mostraban que Fotis y su acompañante se desplazaban por rutas que coincidían con los puntos donde se encontraron las pruebas. Estas coincidencias eran demasiado exactas para atribuirlas al azar. Los análisis continuaron arrojando nuevos resultados. Las mezclas de ADN encontradas en la cocina también contenían material genético de Fotis. Esto se convirtió en el argumento decisivo para la investigación. La presencia del esposo en la casa en el momento crítico quedaba científicamente confirmada. Para la policía, era una prueba irrefutable de que él podía estar implicado en la desaparición. Cada nuevo detalle de la investigación se convertía en un eslabón de una cadena que conducía inexorablemente al principal sospechoso. El panorama resultaba cada vez más siniestro. Un plan cuidadosamente pensado, intentos de encubrir rastros, eliminación de pruebas.
Los investigadores entendieron que ante sus ojos se desarrollaba un caso que no se trataba de una simple desaparición. Detrás de todo había una acción meticulosamente planificada. Finalmente, la policía dio un paso decisivo. A comienzos de junio de 2019, Fotis Dulos y su novia Michelle Troconis fueron arrestados. Inicialmente se les acusó de destrucción de pruebas y obstrucción a la investigación. Este momento marcó la culminación de las primeras semanas del caso. Para el público, fue un verdadero impacto. Un empresario exitoso, conocido en ciertos círculos, se encontraba de pronto en el centro de un caso de gran repercusión. La sociedad siguió los acontecimientos con tensión, comprendiendo que esto era solo el inicio de un largo camino hacia la resolución del misterio de la desaparición de Jennifer. Los hallazgos impactantes, los análisis y las grabaciones de video indicaban que la persona involucrada en la desaparición era quien alguna vez había sido la más cercana a Jennifer. La atmósfera de incertidumbre se hacía más densa, pero ya entonces quedaba claro. Por delante esperaba un largo proceso de búsqueda de la verdad y lucha por la justicia. La sala de audiencias del caso de Jennifer Dulos se convirtió en el escenario de uno de los juicios más mediáticos e intensos de la historia de Connecticut. Cientos de reporteros, decenas de cámaras de televisión y la atención constante del público convirtieron cada audiencia en un evento nacional. Desde el principio estaba claro que no sería un juicio simple sobre un crimen, sino un drama judicial con elementos de tragedia personal, conmoción pública y preguntas que tal vez nunca obtendrían respuesta. La primera audiencia se centró en la orden de restricción contra Fotis Dulos, el principal acusado. Su equipo de defensa trató de presentarlo como un empresario y padre injustamente acusado, supuestamente víctima de la venganza de su exesposa y su familia. Por otro lado, los fiscales dibujaron el retrato de un hombre frío y calculador, para quien la ambición personal y el miedo a perder el control eran más fuertes que el sentido común. La atmósfera en la sala era tensa. Los periodistas colgaban de cada palabra y las familias de ambos lados trataban de contener sus emociones. En la audiencia se escucharon testimonios de testigos, expertos y policías. Se prestó especial atención a las grabaciones de vigilancia que mostraban a Fotis y a su compañera Michelle Troconis, deshaciéndose de bolsas que parecían contener ropa y objetos manchados con manchas de color marrón rojizo. Los fiscales destacaron con cuidado pero con firmeza que, aunque el cuerpo de Jennifer nunca fue encontrado, las pruebas indicaban que no podía haber sobrevivido. Sin embargo, el juicio no se desarrolló de manera sencilla. La defensa de Dulos utilizó activamente todas las oportunidades posibles para sembrar dudas. Los abogados argumentaron que la fiscalía estaba construyendo un caso sin cuerpo, que las pruebas eran circunstanciales y que todas las conclusiones de la investigación se basaban en suposiciones. Insistieron en que Jennifer podría haberse desvanecido por su cuenta y que Fotis y su novia se habían convertido en chivos expiatorios convenientes. Este argumento resonó con parte del público, pero para la mayoría, la versión parecía poco probable. La situación cambió drásticamente en enero de 2020. Para entonces, la investigación había reunido nuevas pruebas y presentó cargos más graves contra Fotis: asesinato y secuestro. Fue arrestado nuevamente, y esta noticia resonó en los titulares de las publicaciones más importantes de Estados Unidos. Parecía que el juicio estaba a punto de alcanzar su punto culminante. Pero unos días después, ocurrió un hecho que cambió por completo el curso del caso. El 28 de enero de 2020, Fotis fue encontrado inconsciente en su casa. Había intentado suicidarse. Su estado era crítico. Fue hospitalizado. Los médicos lucharon por su vida durante varios días, pero sus esfuerzos fueron en vano. El 30 de enero de 2020, Fotis Dulos murió. Para muchos, esto fue un shock. El tribunal perdió al principal acusado, y la familia de Jennifer perdió la oportunidad de escuchar una confesión o ver un veredicto justo. La muerte de Fotis dejó muchas preguntas sin respuesta. Nunca admitió su culpa, y sus abogados continuaron afirmando que era una víctima de una condena injusta. Para la familia de Jennifer, esto fue otro golpe.
Esperaban que el juicio al menos los acercara a la verdad, pero en cambio obtuvieron vacío y aún más misterios. Mientras tanto, la atención pública se centró en Michelle Troconis, la mujer que había permanecido al lado de Fotis durante toda la investigación y a quien los fiscales acusaron de ser cómplice. Su papel en el caso fue objeto de un intenso debate. La fiscalía afirmó que había ayudado a destruir pruebas y había participado conscientemente en encubrir el crimen. La defensa insistió en que ella solo había sido arrastrada involuntariamente a la situación y que había seguido ciegamente al hombre con quien vivía. Pasaron años antes de que el caso llegara a un juicio completo. No fue sino hasta principios de 2024 que el proceso contra Troconis volvió a ocupar el centro de atención. Las audiencias judiciales se asemejaban a una serie dramática. Los miembros del jurado escuchaban grabaciones de interrogatorios, exámenes periciales, analizaban fotografías y testimonios de testigos. Lo más impactante fueron las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a Michelle conduciendo por la ciudad con Fotis, deshaciéndose de bolsas con objetos. Los fiscales afirmaron que esto era una prueba directa de su participación en el encubrimiento del crimen. En marzo de 2024, tras un juicio de 8 semanas, el jurado emitió su veredicto. Michelle Troconis fue declarada culpable de 6 cargos a la vez: conspiración para cometer asesinato, destrucción y ocultamiento de pruebas y obstrucción a la justicia. La noticia se difundió instantáneamente por todo el país. Para muchos, fue la primera sensación real de justicia en un caso que había durado casi 5 años. Pero las emociones no terminaron ahí. El 31 de mayo de 2024, el juez Kevin Randolph anunció la sentencia. Michelle fue condenada a hasta 20 años de prisión, de los cuales deberá cumplir efectivamente 14 años y medio, seguidos de 5 años de libertad supervisada. Para los fiscales, esto fue la confirmación de que su papel en la tragedia no fue accidental, sino deliberado. Para la defensa, fue una decisión dura pero esperada. Ese día, los hijos de Jennifer estuvieron presentes en la sala del tribunal. Por primera vez, se dirigieron abiertamente a la acusada y le hablaron de su dolor. Uno de los hijos llamó a Michelle una persona cruel y enfatizó que lo más doloroso para ellos era la incertidumbre, porque nunca supieron dónde estaba su madre. Esas palabras sonaron como una sentencia mucho más pesada que una legal. Así terminó el juicio que duró muchos años y se convirtió en un símbolo de cómo una tragedia puede destruir muchas vidas. La muerte de Fotis privó a la sociedad de una respuesta a la pregunta principal: ¿qué fue exactamente lo que le ocurrió a Jennifer aquel fatídico día? Y la sentencia de Michelle Troconis fue un intento de acercarse a la justicia, aunque para la familia de la víctima nunca podrá reemplazar la pérdida. El juicio dejó una sensación de amargura e incompletitud, porque lo más importante es que el cuerpo de Jennifer nunca fue encontrado.